Muy bien, o sea, pero hay otra, creo que ahí mismo sale la cita, la de Mateo, Mateo 13, Mateo 13, ¿qué? no me acuerdo el versículo. Mateo 13. La comisión de los 70, cuando ellos regresan, el regreso de los 70. Pero ya se lo busco. O alguien que tenga ahí su Biblia a la mano. No es en Mateo 13. ¿No? Ay, entonces, ¿dónde es? Bienturados que hemos oído porque es cierto nombre sembró con Dice, vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Espera un segundo, a ver, lo buscamos por otro lado. Pues yo me acuerdo la comisión de los 70. Sí, ahí está, pero no es... no es cuando Mateo. regresan. Sí. Es cuando ellos regresan y está al final, cuando ellos regresan. Y cuando regresan ahí dice que... Pero ya le digo si es Mateo. Yo no sé por qué estoy pensando en Mateo. No, debe ser que era ahí en Lucas. Y yo estaba pensando en Mateo. No, pero es que sí hay otra que dice, la que tú dices que así como tal, tú dices que están escritos en el libro de la vida, sí. Pero eso Yo es encontré una pastora en Apocalipsis 3:5 dice que el que venciere. ¿Te la leo? Sí, por favor. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí me escucharon? Amén, gracias, linda. Sí, señora. Muchas gracias, pastora y hermanos. Ya tomé las citas. Pastora, si es en Lucas, donde está la comisión, en Lucas 10. Ya le busco un versículo. Bueno, eso es lo importante, que estamos aprendiendo a buscar. ¿Sí? Porque hay algunas citas que a veces... ¿Sí? Era la que el hermano había leído. ¿Sí? Gracias, linda. Sí, esa era la que el hermano había leído. No hay más. Aquí hay otra. Aquí hay otra, pastora. Ricardo. No, pero esa no es. Otra. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, muy bien. No sé si esas son suficientes o buscamos otras. No, señora, con esas son suficientes. Gracias, hermana. Gracias, hermanos. Listo. Esto aquí lo que tiene es un equipo de obreros aprobados, hermanitas. Bueno, ya estamos entrando en mayor conocimiento porque ya tenemos las 3 preguntas, ya tenemos los 3 convencimientos. Entonces vamos a pasar. Dime. Tengo una pregunta y es más como una inquietud, una carga. Yo tengo un familiar. Sí, señor, díganos. Ese familiar vive en el Líbano, Tolima. Pero ese familiar, ¿sí? Él era casado, se separó y ahora convive con otra persona. Él es, digamos, muy entregado a las cosas de Dios, pero en cuanto a ese tema, no se lo he tocado, pero para mí me es muy importante hacerlo, pero no sé cómo hacerlo, pastora. No sé cómo empezar. No sé cómo
cómo tocar el tema, pues primero que todo porque él ha estado en varias iglesias y no quiero que arranque como de aquí para allá, y pues le estoy pidiendo al Espíritu Santo que por favor me ayude. Al Padre le estoy pidiendo para que el Espíritu Santo me ayude a convencer, o que lo convenza porque yo no convenzo a nadie. Pero no sé cómo empezar, pastora. De todas maneras es necesario predicarle y decirle, pero ¿cómo arranco? Bueno, pues teniendo en cuenta que es creyente y teniendo en cuenta que él es creyente, hay que enseñarle el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Sí, sí, O sí, ya se lo he hacerle las enseñado. 3 preguntas. En eso estoy, Cuando pastora. usted Y ya le él, hace las 3 preguntas, en eso yo y estoy, pues pastora. sin que él Ya le se he mandado sienta la información. juzgado, Ajá. No te escucho casi nada. Nada. sin que él se... Ya me oyen, Es que arrancas y se te va la voz. sin que él se sienta juzgado, hay que trabajar con la persona en cuanto a que la persona tenga el convencimiento de pecado. La persona debe, por las escrituras, conocerse. Ahí dice que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones. Cuando él lo esté leyendo, si él es creyente y él quiere agradar a Dios, de hecho, él mismo, la misma palabra le va a confrontar y el Espíritu Santo lo va a convencer. Pero pues como es una persona creyente, hay que darle las preguntas, causar la necesidad, como lo hizo Jesús. Cuando llegó Nicodemo, Nicodemo era un hombre creyente y Nicodemo no fue a Jesús a preguntarle sobre nacer de nuevo, pero Jesús lo encauzó y Jesús creó en Nicodemo la necesidad. Entonces, pues se debe crear en él la necesidad de conocer a Dios, de conocer el Evangelio, de conocer qué es el nuevo nacimiento. Y pues de acuerdo a lo que usted le está enseñando, ¿no? Que pues hasta el momento, si evaluamos, hemos crecido en 6 temas y pues de esos, cualquiera de esos 6 temas nos va a servir para causar la necesidad que en una persona que quiera ser nacida de nuevo, que quiera ser salva. Pastora, Dime. discúlpame, tengo una pregunta similar igual a Ricardo. Aquí en Bogotá, en Suba, pues he tenido la oportunidad puedo decirlo así, se ha abierto una puerta que es trabajar con una fundación cristiana. El pastor se encarga es un pastor, el pastor se encarga de trabajar pues digamos, en esa parte de Suba con los niños de una población vulnerable. Eh, pues aprovechando que ya me está invitando, me gustaría de pronto saber cómo encauzaría ahí esta enseñanza, empezando primeramente por él y empezando también pues por los niños que dirige. Bueno, si tú le vas a enseñar a las personas nuevas, tú empiezas a enseñar la oración, ¿sí? Si son personas ya creyentes, pues aún así hay que trabajar en la oración porque muchos creyentes no saben orar, ¿sí? Pero pues si ya en el término de una persona eh, creyente y nueva, pero que te dé la oportunidad de enseñar, tú haces una enseñanza sobre la oración o haces una enseñanza sobre la Biblia y por ahí vas presentando el Evangelio. Cuando tú das la oración del Padre Nuestro, tú vas entrando con el Evangelio solo con enseñar la oración, las peticiones que hay ahí, qué significa cada petición, ahí vas enseñando el Evangelio. Ya otra enseñanza, ya entras a explicar la Biblia, porque la Biblia, la importancia de la Biblia, pero explicas cuál es el tema central de la Biblia, el personaje central de la Biblia, el tema principal de la Biblia, el autor de la Biblia, y empiezas a trabajar, pues, cuál es el propósito de las escrituras, ¿no? De estudiarlas. Y ya, pues, que si quieren tu tema, te están dando la oportunidad, o es la única oportunidad que tú tienes, pues hay que hacer una enseñanza que tenga convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Pasar al grano con Isaías 53.
con el Salmo 22, ¿sí? De hecho, aprovecho que me están preguntando, tienen que hacer ustedes una tesis, llamémosle tesis, o llamémosle ay Dios santo, sí, como un proyecto de graduación. Ustedes deben hacer un video que contenga convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Un video de convencimiento de juicio, pecado, y de pecado, juicio y justicia, ¿sí? Pero usted se debe grabar. Entonces, mire, ahí Brandon, por ejemplo, tiene la oportunidad para preparar una clase sobre convencimiento de juicio, de pecado, de juicio y de justicia, y se la enseña a los niños y de una vez ahí lo graban. Y ya esa es su tesis de aprobación de este curso. ¿Sí? Porque pues el plan es que usted aprenda a enseñarle el evangelio a muchas personas. O sea, si cuando una persona no es creyente, pues se le enseña de ceros y pues empezamos la oración, la Biblia. Cuando una persona es creyente, pues trabajamos la oración también como creyente, sin decirle que la persona no sabe orar, sino explicarle todas las pautas de la oración, ¿sí? Y por lo general haciendo preguntas. Cuando uno hace preguntas, la causa, la necesidad en la persona. Por eso es que nuestra cartillita empieza con las 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Qué no es? ¿Sí? Asimismo en el Evangelio, ¿quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Para qué conocer a Jesús? ¿Qué no es conocer a Jesús? Bueno, saldrían muchas preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿Qué no es el pecado? ¿Por qué el pecado? ¿Cuántas clases de pecado hay? Y pues, Brandon, Dios te guía en el Espíritu Santo. Cuando te da la oportunidad de enseñar, pues debe aprovechar. Si le dan a dar varias oportunidades, pues ya enseña en secuencia. Y si es una sola oportunidad, pues arranca a presentar de una vez a Jesús. Isaías 53 enseña convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Y ahí están las 3 muertes. Ya si tú pasas a enseñar nacer del agua, pues usas el Salmo 51 y ya empiezas a explicar el nacer del agua más el nacer del Espíritu. ¿Sí? O sea, si quieres ser objetivo, yo me armé el proyecto en mi cabecita, en mi corazón, que un curso intensivo de 10 días es porque a mí me gusta ser objetiva, me gusta que la persona salga de una vez a producir. ¿Sí? Como la inducción que le dan a uno en una empresa y le dicen esto es lo que se va a hacer y la ponen a la persona ya teniendo la capacitación, o sea, a producir, ¿no? Entonces, pues pensé en algún momento que este curso es para esto, para que usted salga a producir el evangelio, ¿sí? A ser proactivo con el evangelio. Y por esto, en el caso de Brandon, de Ricardo y de todas las personas que tengan la oportunidad de enseñar, deben mirar, ¿sí? La oportunidad, si es a niños, si es a jóvenes, y causar la enseñanza de acuerdo a su entendimiento y de acuerdo a la libertad que tenga, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana le enseñé a una persona católica. Me fui a las 5:30 de la mañana a visitar a una persona que tiene cáncer y la persona no quiere saber nada ni de médicos ni nada, pero entonces yo no, este es un caso de vida o muerte, esto es un caso para el Espíritu Santo. Entonces yo me voy con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y me fui orando por la señora, llegué a la casa y la señora pues ella detesta a los cristianos, ¿sí? No quiere saber de pastores porque la robaron, la engañaron, entonces pues fue algo muy confrontante donde yo pues no llegué mencionando la religión, de hecho me dijeron que no podía decir que yo era pastora y no me presentaron como pastor, ¿sí? Pero entendí algo, que la señora tenía el credo católico. Entonces le empecé a enseñar el evangelio por el credo, ¿sí? Porque en el credo católico está el evangelio, ¿sí? Ya le puedo explicar al Padre Nuestro,
ya pasé a hablarle del perdón, porque en el Padre Nuestro habla de perdonar, de borrar el libro de las obras, ya le hablé del libro de las obras, y tuve 1 hora con ella, 1 hora nomás, porque ya se la llevaban. Entonces yo no, pues yo abarqué a enseñarle lo que más me acordé, ¿sí? Porque no podía abrir una Biblia, y porque la persona, pues, de hecho estaba estaba en un estado crítico, y, y pues con su corazoncito muy amargado y con una vida muy sufrida, y pues yo le pedí al Señor que me pusiera el amor suyo, que toda palabra debe ser sazonada con sal y debe ir con el amor de Dios y la gracia de Dios, ¿sí? Y ya ahorita en la tarde pues me reportaron que ha estado muy tranquila, que ha orado, que ha hecho la tarea, ¿sí? Porque yo le dejé tarea en cuanto a que ella todo lo que se acordara, ella le confesara a Dios ese pecado y ella pidiera por perdón y borrar ese libro de las obras, porque yo sí le dejé la tarea de borrar ese libro a través de que ella perdonara a los que le han ofendido, ¿sí? Entonces, para mi caso, fue algo que me guió el Espíritu Santo. Para el caso de Ricardo, pues él le va guiando ahí el Espíritu Santo por el WhatsApp, para guiarle por el WhatsApp la enseñanza. Si ya quiere una visita, ahí tenemos a Solecito, que vive allá en el Líbano, Tolima, y ya se puede contactar con Ricardo, y ya ahí podemos estarles llevando una cartilla, unos folletos al familiar de Ricardo. Y en el caso de Brandon, pues lo mismo, si te dan la oportunidad, hermanito, no lo dudes 2, 3 veces. Arranca, mijito. Pastora, Sí, sí, pastora, está bien. pues tuve la oportunidad de arrancar con ellos obra social. Es que ellos trabajan, el fuerte es así empezar, pude empezar con la obra social, puedo decir que ese fue el gancho. Entonces me gustaría pedir oración por el pastor René Aranguren Listo, René Aranguren. Estaremos, Bueno, estaremos orando, y hermano. su fundación. Les voy a compartir Ren, el link de la fundación para que ok, es un gracias. Facebook y se los voy a Sí, compartir para que ahí en el chat para pero que lo miren. ahí ya está el trampolín de Brandon para empezar a ser discípulos. Ya ahí salta para vida eterna, hermano. Estás lejos de Sí, dejar el sí. reino de los cielos con todo este trabajo. Y, y por ejemplo, O sea, todos pastora, nosotros les, tenemos la oportunidad, ¿no? sí, Pastora, Dime, ¿y por qué no oramos de una vez por el Señor? Y de una vez por mi listo, por sobrino, se favor. llama Raúl Pataquiva. ay sí, Raúl, sí, hasta muy buena aquí va idea. ahí, y el pastor, ¿cómo se llama? René Aranguren. Listo. Luz, ¿yo Ese, puedo hablar algo, por dime, favor? Hablar. Lady. Yo quiero opinar, no mentiras. Es que pues de todo lo que hemos hablado, de todo lo que nos has enseñado y hemos podido aprender, pues uno analiza que uno tiene que orar por todas esas almas que están perdidas porque están, o sea, si no se arrepienten, lo que tú decías ayer, uno no sabe si el arrebatamiento puede ser esta noche, mañana, uno no sabe nada. Pero realmente, Luz, yo quería pedirles hoy que así como estamos orando, vamos a orar por esas personas que necesitan de Dios. Yo esta mañana me ponía a analizar. Gracias a Dios, muchos tenemos los medios familiares, el contacto, un celular, todo para conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Pero todas esas personas, habitantes de calle, esas personas que están en el cartucho, esas personas que no tienen la posibilidad de un medio enterarse de la palabra de Dios, orar por esas personas, aunque no las conozcamos, que en algún momento puedan conocer la palabra de Dios, les podamos llegar a hablar, porque pues yo creo que ellos también pueden hacer parte de esos 3.000 obreros por los que estamos orando, porque ellos son los que más atrapados los tiene, ahí sí como dice, el pecado, y que así como ellos cayeron allá y están perdidos, necesitan también que Dios los ayude, pero es muy difícil que a ellos les llegue la palabra porque pues no tienen un celular, no tienen un medio, no tienen de pronto familia, entonces yo quiero que también podamos, que todos podamos orar por ellos también, por favor. Súper, me gusta tu petición, Lady. Estamos en el mismo Listo, sentir. listo. Vamos
Esto es Hasta la luego. evidencia de que ustedes están siendo trastornados con el Evangelio, que ya están sintiendo compasión por los perdidos. Dígame, hermanito. Pastora, buenas noches, buenas tardes. Está con Andro. Pues Andro, ya ¿cómo que, estás? bien, gracias. Pues ya que van a orar, pues yo quiero, pues para que oran por mí, es que pues estoy haciendo un movimiento, San Juan de Arama Meta, y pues por mi oficio siempre es complicadito, entonces pues para que me tengan pendiente en las oraciones. Listo, listo. Bueno, vamos a creerle a Dios en el trabajo que se está desarrollando y comenzamos a orar en favor de las personas, aunque ustedes saben que nos estamos conectando a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde para desarrollar estas peticiones. También, ¿listo? Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este grupo, por la obra que se está desarrollando, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tú bendigas, Señor, al pastor René, Bendita Señor la vida de mi al mamá, pastor de mi René, papá, la vida de mis hermanos. en el nombre de Jesús, Señor. Bendiga, Sálvalo, Señor, a mis sálvalo, padres, a por mi favor. mamá, bendiga el colon de mi mamá, el hígado, el padre, la voz. Dios mío, sálvale la vida. Sálvalos de la condenación en el infierno, al pastor, su fundación, a las personas que están allí trabajando. Usa a Brandon a través de esta obra social y cada oportunidad que él tenga de enseñarles, que él no la pierda. Te suplicamos, Señor, por este familiar de Ricardo, que tú, por favor, lo salves y que seas propicio, Señor, en organizar las vidas de nuestros familiares, amigos, conocidos. Y como dice Lady, orar por los habitantes de la calle, por todos aquellos que sufren, por los migrantes, por los abuelitos, por los presos, por los habitantes de la calle, por los huérfanos, por las viudas, por todas aquellas personas que no tienen este privilegio que tenemos nosotros de recibir tan espectacular conocimiento, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que tú los enseñes, que tú derrames tu presencia en la vida de estos hermanos. Por favor, en el nombre de Jesús, sálvalos porque tú no quieres que nadie se pierda. Usa, Señor, personas que hacen la obra social con los habitantes de la calle, con los migrantes, con los presos, con los huérfanos, con las viudas, con los refugiados, con todos los niños que están padeciendo en este momento porque están huérfanos, Señor, por los que están internos en el bienestar familiar. En el nombre de Jesús, yo le pido que tú seas obrando por todos los abuelitos que están en los centros pediátricos, por todas las madres cabeza de familia. Padre, rogamos salvación para todas estas personas en el nombre de Jesús. Que así sea hecho, Señor, en salvación y vida eterna para todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así es hecho, ¿sí? Así lo creemos hecho. Vamos a aprovechar un poco más el tiempo en este día. Necesito darles esta diapositiva porque ya vimos 6 temas. Nosotros vamos a terminar con la ayuda de Dios este curso el viernes, ¿sí? De mañana a noche, ¿sí? O si acaso lo terminamos el jueves. Usted tiene que hacer un video con este tema, ¿sí? Como tesis, como proyecto de grado, para recibir su certificación, ¿sí? Usted se tiene que grabar enseñándole a alguien este tema, ¿listo? Y este tema está dentro de la doctrina de Jesús. Recuerde, esto lo enseñó fue Jesús. Esto no se lo inventó una denominación, una religión. Esto está en la Escritura, esto es la doctrina de Jesús. El convencimiento de pecado, de juicio, de justicia, está en las palabras y las enseñanzas de Jesús. ¿Listo? Juan 16, 8. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado hace división entre Dios y los hombres, y las personas precisamente no conocen a Jesús y no creen en Jesús. ¿Qué nos corresponde? Enseñarle a las personas la condición del pecado para que la persona empiece a creer en Jesús, porque por medio de la sangre de Jesús la persona va a ser lavado, su libro limpio, borrado, va a ser la persona limpia en su conciencia, pueden hacer del agua por medio de la obra de Jesús. Entonces, por eso es necesario enseñar del pecado para que las personas crean en Jesús y vean la oportunidad de ser salvos. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esto quiere decir que Jesús ya cumplió su misión. Jesús vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a darnos a conocer al Padre y Jesús cumplió y vino y pagó por el pecado de cada persona, siendo él obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto implicaba que Jesús se hiciese obediente y lo cumplió y cumplió la voluntad del Padre, pero le estaba diciendo a sus discípulos, ya no me verán más aquí, yo ya cumplí, ahora voy a donde mi Padre, ¿sí? Entonces, ahora le corresponde a los discípulos extender el evangelio. Jesús ya lo extendió, ya obedeció, ya culminó su obra, cumplió su misión. Ahora le iba a corresponder a los discípulos. Y pues el convencimiento de justicia es conocer a Jesús y darlo a conocer. Pero también vemos que el convencimiento de juicio dice por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el príncipe de este mundo? Se refiere al enemigo. Ya ha sido juzgado, ya está vencido, ya está, Jesús ya venció la muerte, ¿sí? Ya cumplió Jesús siendo resucitado, pero el juicio viene al pecado. El infierno está para el diablo y sus ángeles, pero por causa de que el hombre ha pecado y el que no se arrepienta, pues va a ir junto con el enemigo al infierno, ¿cierto? Aunque el enemigo ya está vencido y ya ha sido juzgado, porque ya está el infierno para él y para sus ángeles. ¿Listo? Entonces, en el mapita que les estaba haciendo, le estoy colocando los tres. Usted en su texto, en su cartilla, no los va a encontrar en el mismo orden del versículo. Le devuelvo un momentico. ¿Sí? El versículo muestra primero pecado, después justicia y después juicio, ¿sí? Pero nosotros lo enseñamos en el texto, lo enseñamos pecado como el grave problema, el origen del pecado a la humanidad, ¿sí? Juicio como la consecuencia por la desobediencia y justicia como la solución ante tan grave problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros enseñamos sobre el pecado, el enseñar sobre el pecado, mostramos el origen, ¿sí? Que Adán perdió la naturaleza y se adquiere una naturaleza pecaminosa, perdió la naturaleza divina y adquiere una naturaleza pecaminosa después de comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Ahí es donde aprendemos, empezamos a dar el convencimiento de pecado, como también trabajamos convencimiento de juicio en cuanto a la consecuencia por la desobediencia. Dios le mandó a Adán que no consumiera de ese fruto, porque si comía de ese fruto moriría, ciertamente morirás. Y pues desde entonces entró el juicio. A partir de que entra el pecado, entra también la muerte. Y cuando entra la muerte, que es la consecuencia por la desobediencia, pues inicia el juicio. ¿Listo? Y también en el caso de convencimiento de justicia, pues es la solución que se tiene o es la solución que Dios propicia. ¿Sí? Ante tan grave problema que tiene el hombre. Es la solución que Dios propicia ante tan grave problema que tiene el hombre. ¿Cuál fue el hombre? ¿Cuál fue el problema que tiene el hombre? Que está perdido, que está sin Dios, que ha pecado,
que tiene el juicio a cuestas, que entró la muerte, ¿sí? Pero el convencimiento de justicia es hablar del hombre, que es la solución ante tan grave problema que trajo el hombre al mundo entero. ¿Listo? Como segundo punto en cuanto a este tema, si lo tengo que enseñar al tiempo, pues convencimiento de pecado es que yo hable de lo que sale del corazón, que seamos conscientes de quiénes somos por dentro y por fuera. ¿Sí? Aquí ya le acabo de dar una pauta, cómo puede hablar de los tres temas. Aquí le estoy dando otra pauta. Uno debe hablar en convencimiento de pecado, quiénes somos por dentro y por fuera. Tenemos que ser conscientes. Esto entra el convencimiento, que ya empezamos a ser conscientes. ¿Listo? También, pues, en cuanto al juicio, es que ya tenemos conciencia también de que la paga del pecado es muerte. Entonces, por esto comienza el juicio en el ser humano, a partir de que es separado de Dios por causa del pecado. Hay una división entre Dios y los hombres por la maldad. Y por esto dice, la paga del pecado es la muerte. En cuanto al convencimiento de justicia, pues es que caiga todo el peso de la ley al culpable del delito, ¿sí? Si el hombre pecó, el hombre es el que debe pagar. Si la justicia de Dios es que el hombre reciba castigo, pues debe caerle todo el peso de la ley al culpable, ¿sí? En este caso, cuando presentamos la justicia, sabemos que la culpa le cae a una víctima inocente. Sabemos que Jesús es el que lleva el castigo por nuestros pecados. La vida de Jesús, nacimiento, vida, obra, muerte, resurrección, todo esto que llevó Jesús hace que Él sea mi justicia, hace que Él sea el que pagó por mí y llevó el castigo por mi delito, el que yo cometí. El inocente se puso a favor de un culpable y lo presenta justo ante Dios. ¿Sí? En la tercera opinión, en cuanto a los tres temas, o aquí haciendo un resumen del conocimiento que ya tenemos, es entender que el pecado está por dentro de cada uno. ¿Sí? El pecado está dentro de cada persona. Por eso es que presentamos el corazón. ¿Sí? El convencimiento de pecado, hablamos de que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras, según el fruto de sus obras. Y por eso hablamos de lo que es la persona por dentro, su naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. ¿Sí? Pero en cuanto a convencimiento de pecado, pues comenzamos a hablar de la muerte. Que es la muerte espiritual, que es la muerte física, que es la muerte perpetua. Entonces, a partir del pecado, el convencimiento del juicio es sufrir la muerte por el pecado. Y esta tiene tres manifestaciones. Ya se empieza a sufrir la muerte espiritual, mientras hay vida y esperanza, pero una persona tiene fecha de vencimiento y pues le llega la muerte física. Y al pasar la muerte física, pues pasaría también a la muerte perpetua, que sería pasar al Hades. ¿Sí? Y pues en este caso, de este tercer punto de vista en cuanto a convencimiento de pecado, de juicio, de justicia, es que nosotros damos a conocer en convencimiento de justicia al hombre que se pone en lugar de nosotros, el que llevó nuestro castigo hasta las últimas consecuencias. Debemos conocer al hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró también la muerte, ¿cierto? Pero por un hombre también que se hizo obediente, que vivió 100% humano, pues nos llega la salvación, llega la liberación de la muerte, del pecado
y de toda la condenación que Jesús se echó a cuestas, porque el conocer al hombre Jesús me liberta a mí cuando yo sé que Él es totalmente humano, como lo soy yo, y que un humano se pone en mi lugar para libertarme. Estos convencimientos de justicia. En una cuarta opinión o aprendizaje que hemos tenido, pues entendemos que el conocimiento de pecado es la fábrica, ¿sí? Que el corazón es la fábrica del pecado. Que Isaías 32 dice que 32:6 dice que fabrican iniquidad, que el pecado está continuamente produciendo en la persona. Por eso es que nos es necesario saber de la fábrica y poder echarle candado a esa fábrica y echarla a quebrar y no producir más fruto, cerrar esa fábrica, ¿sí? Pero nos tienen que dar convencimiento de pecado. Si una persona no sabe que tiene una fábrica, pues la persona sigue produciendo y produciendo y produciendo y por esto se va a condenar. Por esto le llega el juicio. Entonces, cuando una persona está en el pecado, entramos al convencimiento de juicio en cuanto a que el ser humano vive los síntomas de la muerte espiritual. Está fabricando pecado y al mismo tiempo está sufriendo la muerte espiritual porque está separado de Dios. Y los síntomas de esa muerte espiritual, recuerden que Adán tuvo miedo y se escondió, ¿sí? Se alejan de la presencia de Dios, se oculta la persona la presencia de Dios, vive doble vida, se vive poniéndose máscaras, ¿sí? Puede estarse riendo por fuera, pero por dentro es una persona que se siente infeliz, que tiene tristeza, que tiene depresión, ¿sí? Que tiene desesperación, amargura, que nada le tiene contento o contenta, ¿sí? Pero todo esto lo sufre la persona por causa del pecado. Por eso se siente solo, cansado, sin ilusiones. Se siente así la persona. Porque el corazón le está gobernando, la naturaleza pecaminosa le va gobernando y la persona está viviendo en vida la muerte espiritual. Por esto es que necesitamos el convencimiento de justicia, que es creer que el Hijo del Hombre tuvo que aprender, tenía todas las necesidades fisiológicas, fue sujeto a debilidad, incredulidad, tiempo, espacio, todo esto vivió Jesús. Inclusive Hebreos 5, versículos 7 al 9 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, convencimiento de pecado, hay una fábrica. Convencimiento de juicio, muerte espiritual. Convencimiento de justicia, el Hijo del Hombre, el Hijo de la mujer, 100% hombre, tenía que vivir a nuestra semejanza. Aprendió, se sujetó, tenía las necesidades fisiológicas, dormía, comía, hacía chichi popó, se cansaba, todo esto igual que nosotros. Pero ese hombre nunca pecó para justificarnos delante de Dios, para presentarnos justos ante Dios. Cuando hablamos del convencimiento de pecado entendemos otra cosa y es con lo que Jesús comparó el pecado, ¿sí? Jesús comparó el pecado en el hombre con un árbol, ¿sí? Dice que el árbol malo da fruto malo. Da fruto malo. Y en esto debemos entender algo, que el hombre que da fruto malo, pues desafortunadamente sirve para hoguera, sirve para ser echado al fuego, como un árbol que no dé fruto, ¿sí? En esto por eso se compara con el pecado. Lo dijo Jesús en Mateo 7, 17 al 19.
¿sí? Yo aquí les estoy poniendo algunas citas, otras no, pero para eso usted también las tiene en su cartilla. Ustedes saben que nuestro pastor Israel no nos da citas bíblicas porque él nos motiva a que las busquemos, pero yo se las estoy dando para que usted también las tenga presente y las memorice. ¿Listo? Y pues el convencimiento de juicio entendemos algo, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? El juicio final. Y entendemos algo. La muerte ya estaba en la persona porque tenía la muerte espiritual, ¿sí? Por causa del pecado. Pero cuando le llega la fecha de vencimiento, cuando ya estira la pata, cuando ya entra la muerte física, la persona pasa su cuerpo a la tumba, al cementerio, a cremarlo, y el alma de la persona pasará al lugar llamado Hades. Por esto es que en convencimiento de juicio hablamos de la muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua. Entonces nosotros aquí entendemos que la persona, teniendo la muerte espiritual, tiene la oportunidad, mientras que haya vida, ¿sí?, de ser reconciliado con Dios, de que algún obrero aprobado vaya y le enseñe. Y mientras usted pueda hacerlo, hágalo, que la persona está viva y puede aún tener esa esperanza, ¿sí? Pero ya tan pronto muere la persona, lo siento, pasa a vivir en la muerte perpetua en el Hades. Ya, de hecho, está viviendo el juicio. Y pues si entendemos que la muerte, en el caso de convencimiento de justicia, pues el Hijo de Dios debía ser mortal, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿sí? Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Pero por muchas transgresiones vino la muerte para muchos, la condenación, pero por un solo pecado, vino la condenación al mundo, pero por muchas transgresiones viene la salvación, la justificación por medio de este hombre Jesús, que era mortal, que era obediente, que se hizo obediente hasta la muerte, ¿sí? Y que tenía que ser mortal, no podía ser inmortal, no podía ser un Dios, aunque fuera el Hijo de Dios, aunque tuviera naturaleza divina, no podía ser un Dios, porque un Dios no puede morir y un Dios no pecó. El que pecó fue un hombre. Entonces, si pecó un hombre, pues debe llegarle a otro hombre esta muerte. Y en este caso, por eso Jesús debía ser mortal, debía morir, llevando las 3 muertes. ¿Listo? Hebreos 2:14 nos enseña que debía ser semejante a nosotros en todo, en carne, sangre, huesos, humanidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Listo? Esto como un quinto punto de vista. Un sexto punto que hemos aprendido es que Jesús comparó el pecado en el hombre con una tumba, que por fuera se muestra hermosa y le ponen flores y se ve muy linda, pero por dentro está llena de huesos de muerte y de podredumbre. Y Dios no mira lo que mira al hombre, Dios no mira por fuera, a Dios las apariencias no le sorprenden, Dios mira el corazón de la persona. Y por esto Jesús les habló de que el pecado estaba dentro, ¿sí? También en el convencimiento de juicio, pues inmediatamente sucede la muerte física, sabemos que la persona ya entra al Hades. Ya la persona debe pasar a pagar en el Hades por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, ya vivió muerte espiritual, ya vivió muerte física, ahora pase al Hades y a quemarse en una sola llama. Como acuérdese del rico, el rico se estaba quemando ahí en una sola llama, en tormentos, tenía los 5 sentidos, anhelaba una gota de agua para que saciara su lengua, su garganta, porque estaba atormentado en esa llama.
y así se acordó de la familia y dijo, tengo 5 hermanos, manden a alguien a la tierra porque sí, tengo 5 hermanos. Ya le dio remordimiento. Y es más, ahorita las personas en el Hades se acuerdan de la familia y están rogando que usted y yo seamos usados para irle a hablar a muchos familiares. ¿Sí? Entonces es complejo esta situación que una persona se muera en su pecado y según el convencimiento de juicio la persona pasa al Hades. Pero el convencimiento de justicia entendemos que Jesús ya sufrió todos los dolores que sufrirá el ser humano condenado en el infierno. Jesús ya los llevó, ya llevó totalmente todos los dolores. La persona en el infierno estará desnuda y Jesús estuvo desnudo. La persona en el infierno será destruida su carne continuamente por los gusanos, por el fuego, por el azufre. Bueno, el azufre lo que causa es como que seca un poquito la herida, pero los gusanos le van a comer la carne continuamente y se regenera y vuelve y es destruido y vuelve. Eso continuamente, día y noche, le va a pasar a la persona esto. Pero Jesús llevó toda esta destrucción del cuerpo en su propio cuerpo. Por eso se llama el varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto es la tarea extra de todo lo que le he dicho que tiene que hacer, es memorizar Isaías 53. Ahí está esta muerte que llevó Jesús, ese castigo del infierno, muerte espiritual, muerte física, muerte perpetua. Y por esto debemos nosotros tener pendientes, convencimiento de pecado, de juicio, de justicia. ¿Quién llevó los dolores? ¿Quién llevó el sufrimiento? ¿Quién murió en el Hades? ¿Qué pasó al Hades? De ahorita les voy a explicar aquí. Un séptimo punto en cuanto al pecado es que Jesús comparó el pecado el pecado en el hombre con la loza sucia, un plato sucio, un vaso sucio, ¿sí? Desagradable es ver la loza sucia, y más si le sirven en el mismo plato así sucio, desagradable, ¿cierto? Así se ve el ser humano ante Dios, desagradable porque está sucio por dentro. Por esto es que aprendemos de la condición del hombre, de qué es lo que Jesús dijo del hombre, que por fuera se muestran limpios, pero por dentro la verdad están sucios. Entonces también cuando aprendemos el convencimiento de pecado, dice que en el Hades las personas tienen los sentidos, hablan, oyen, ven, recuerdan, aunque están en alma, aunque allí tienen alma y espíritu y su cuerpo quedó en la tumba o en la sepultura o lo cremaron, la persona sigue viendo, oyendo, sintiendo, sufriendo. Muchas personas piensan que la muerte es el fin en cuanto a la muerte física y no, es el comienzo de una eternidad o en el reino de Dios o a perpetuidad en el infierno. Primero el Hades y ya pasaría al infierno. Es decir, una pastora, perdón, una persona en el infierno no será como Shakira, bruta, ciega, sordomuda. No, hermanito, ya ninguno va a justificarse. Tendrá sus sentidos, tendrá conciencia, sentirá, le dará hambre, se comerá sus carnes, todo esto va a suceder allí, ¿sí? Recuerde que en el infierno tienen una casa, que en el infierno vive en el fuego, que los gusanos carcomen su cuerpo, que la persona está desnuda, que la persona está amarrada de un pie, que la persona tiene Pastora. temores, angustias, zozobras. Pastora. Dime. Una Dime. pregunta, si digamos aquí en la tierra, por decir algo, era sordo o mudo, allá cómo va a estar, igual o allá recupera, digamos, la vista para ver todo. Pues lo que hemos aprendido es que el día del juicio la persona recobra su facultad Pastora. de memoria, de oír, de hablar. Dime, hermano. Pues de hecho, el pastor Israel enseñaba que habrá 4 enfermedades que no estarán en el infierno, que son el Alzheimer, porque recordará todo. Y es necesario que vea, escuche
y que hable. O sea, que no habrá ni sordos, ni ciegos, ni mudos, ni tampoco Alzheimer. Todos lo acordarán, todos se acordarán. Sí, es verdad, hermano, es verdad eso. Por esto es que nosotros debemos aprovechar a predicar el evangelio ahora, porque las personas no tendrán excusa. ¿Listo? También, si notamos aquí en la diapositiva, dice que en el convencimiento de justicia, creo que esto lo hemos aprendido, porque les estoy haciendo un resumen visual. En el convencimiento de justicia, pues sabemos que Jesús sufrió las 3 muertes, igual en el Hades como sufre el rico, ¿sí? Igual Jesús en el Hades tuvo los 5 sentidos, y Jesús estuvo allí viendo las personas que estaban torturadas, pero también viendo los que estaban en el seno de Abraham, ¿sí? Y por eso Jesús allí dice, no recuerdo ahorita la cita, en 1 Pedro 3:9 creo que dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos espíritus o cuáles son esas personas cuando estuvo allí en el Hades? ¿Sí? Y en Hebreos 11:13 dice que lo vieron y lo saludaron, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo veían y lo saludaron y le hablaban? Allí en el Hades. Y Jesús, quizás remordiéndose en esos dolores, les decía, esto lo hago por ti, esto lo hago por ti. Porque si el rico envuelto en esa llama hablaba, pues Jesús también pudo haber hablado allí. Igual que el rico, porque Jesús llevó la muerte espiritual, igual que la lleva todos los hombres, Jesús la llevó en la cruz, y desde que Judas lo entrega, llevó el castigo con la muerte espiritual, y Jesús vive la muerte espiritual 4 días. Pero lleva a Jesús el castigo de la destrucción del cuerpo, porque la persona irá al infierno en cuerpo, espíritu y alma, y Jesús lleva el castigo del infierno en su cuerpo. ¿Y cómo la lleva en su cuerpo? Cuando es atormentado, torturado, escupido, flagelado, aradado, cuando todo lo que le hicieron, porque totalmente fue despellejado y desangrado y quedado en vergüenza pública, y Jesús mismo dijo, puedo contar mis huesos, mi carne se pegó a mi paladar, mi lengua se pegó a mi paladar, mi carne se derrite por dentro como dentro como mis entrañas, ¿sí? Se derrite mi ser dentro de mí como cera dentro de mis entrañas. Entonces usted debe aprenderse por esto también el Salmo 22, porque ahí habla de los 3 padecimientos que llevó Jesús. Y pues pasar al Hades y estar 72 horas quemándose allí. Esto para que nosotros seamos convencidos de justicia, esto para que nosotros seamos librados de pecado, para que ya no estemos sucios delante de Dios, para que ya no tengamos muerte espiritual, muerte física o muerte perpetua. Bastante interesante el trabajo que hizo Jesús. Dime. Pastora, ¿me puedes explicar, porfa, lo que tú decías de 1 de Pedro, que dice, que creo que está en 1 de Pedro 3, de los espíritus encarcelados? O sea, ¿eso a qué se refería? Es que no alcancé a escuchar bien. A las personas que están allá en el Hades, las personas del diluvio. Porque en el Hades están en alma y en espíritu. Ah, ok, pastora. Mi paz, no se le Pastora, oye. está silenciada. Perdón, que cuando Jesús sigue hablando del pecado, Jesús lo que hace es mostrar que el pecado en el ser humano es como un tesoro que tiene malas cosas, ¿sí? El hombre, según su tesoro de su corazón, pues así anda, ¿cierto?
Y si su tesoro es bueno, pues su corazón es bueno, y si su tesoro es malo, su corazón es malo. ¿Sí? Entonces también pues habla de convencimiento de juicio, que las personas en el Hades pasan, ¿sí? Pasarán un tiempo, pero para ir al infierno salen de allí, del Hades, para que se les establezca el juicio final, se les lea su libro de las obras, y las personas que salen del Hades salen en alma y espíritu para ser incorporadas a su cuerpo. Se llama la segunda resurrección. Las personas son resucitadas. ¿Y para qué son resucitadas? Para dar cuentas en el día del juicio. ¿Listo? Para esto es que las personas salen del Hades, para recibir su veredicto en el día del juicio final. Y cuando pensamos en convencimiento de justicia, que yo aquí les he dado 8 puntos de lo que les he enseñado, ¿sí? En cuanto a pecado, juicio y justicia. Entonces, en cuanto a pecado, pues la condición del hombre, según también lo que dijo Jesús. En cuanto a justicia, en cuanto a juicio, pues la paga del pecado y cómo entra la muerte al ser humano y la vive en vida, y después le llega la muerte física y después pasa al Hades. Pero ya cuando pasamos a muerte, a convencimiento de justicia, pues pensamos mucho en el hombre Jesús, ¿sí? El hombre Jesús, muerto totalmente, ¿sí? Ya llevando totalmente la muerte, pero es resucitado al tercer día, ¿sí? Muerto totalmente, ¿para qué? Para ser resucitado al tercer día. Y por eso nos justificó y nos presenta justos ante Dios por medio de su muerte, por medio de su obediencia, por medio de que Él pagó completo, perfecto y suficiente. Ya no hay que hacer nada más, ya Jesús lo pagó, ¿sí? No va a existir otro que vaya y muera por los pecados, no, Él es el único que nos presenta justos ante Dios. Y Él hizo este pago completo, perfecto y suficiente. Ha sido suficiente este sacrificio que Jesús llevó para nosotros, por nosotros, ¿sí? Llevando Él el cumplimiento de la justicia de Dios, el castigo Él a cambio de nosotros. Romanos 5:1, pues por eso dice que Él nos justificó, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, pues, si no es resucitado, pues no se cumple el pago. Debe ser resucitado conforme a las Escrituras. ¿Alguna pregunta? Pastora. Dime. No sé, me acabo de imaginar en el momento en que Jesús fue resucitado de entre los muertos, las personas que estaban allá en el Hades, me imagino la tristeza en ese momento, aún mayor, de ver que los podía salvar se iba y ya no podrían ser salvos. Fue terrorífico, fue angustioso para ellos. Y eso es el Espíritu Santo que te está trayendo convencimiento de la realidad de este tema, porque esto no es un cuento de hadas, esto no es una mitología, esto no es una ficción, esto fue real y es real. Y las personas están en el Hades, atormentadas en fuego, sufriendo por causa de su pecado y por causa de que quizás no les insistieron, no les hablaron, ¿sí? Por eso cuando trabajamos convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, pues hablamos de la realidad del Hades en cuanto que habían personas que murieron en fe, como Lázaro, y estaba Abraham, y ahí estaba Moisés, y ahí estaban todos los antiguos
que habían muerto antes de Cristo. Y cuando llega Cristo allí, cuando ya Jesús pasa a este lugar, entonces las personas, pues para estas personas del seno de Abraham es de gran alegría, ¿sí? Por esto Hebreos 11:13 dice que lo saludaron y les dio mucha alegría verlo. Pero ya cuando Jesús estaba siendo sacado de allí por el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Porque Dios resucita a Jesús. No, Jesús no se salió solo de allí, Dios lo resucitó, ¿sí? Y lo saca con el Espíritu Santo de allí. La muerte no pudo retener a Jesús por el Espíritu de santidad que había en Jesús. Pues Jesús se lleva a todos de una vez sacados, todo el seno de Abraham, todas las personas que estaban en esa parte del seno de Abraham, ahora están en la presencia de Cristo, ¿sí? Y claro, fue algo muy doloroso, muy triste, un gran tormento para todas aquellas personas que están ahí, ¿sí? Porque ahí están todos los del diluvio, todas las personas que se han muerto desde Adán hasta la época, posiblemente está Adán y Eva. Y pues bueno, ahí habrán miles y miles y miles, no solo el rico, ¿sí? Y hoy pues todas las personas que mueren en Cristo, que han nacido de nuevo, pues pasan de una vez a la presencia de Cristo en alma y espíritu. O sea, el seno de Abraham está ahí en la presencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta o aporte? ¿Qué puede pasar Tengo con una eso? pregunta, Paz. Dime. ¿A quién le habla? Tengo una pregunta ¿A con ti? respecto a cuánto. Vuelve a preguntar porque te apagué el micrófono. Hola, hola. Pastora, tengo una pregunta. Pregunta. Pastora, pero referente que me quedó siempre como la inquietud de la hermana que pues estaba todo clarito, pero yo encontré otra cita sobre me parece que es el libro de las obras. ¿Le puedo leer, pastora? Sí, sí. ¿Lo leo? Sí. Está en Daniel, pastora. Sí, Daniel 7, ¿qué versículo? No, Daniel 12:1, dice así: el tiempo del fin, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí. Entonces yo quiero saber si esa cita va al libro de la vida o al libro de las obras, a dónde queda bien esa cita, pastora. Esa cita sirve para el libro de las obras y para el libro de la vida, porque acuérdese que en el día del juicio serán abiertos todos los libros, ¿sí? Y en Daniel 7, no me acuerdo la cita, pero está en Daniel 7:9. Hay una cita en Daniel 7, bien que habla del libro, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Pensé que era esa la que me ibas a leer. Pero bueno, cuando nosotros pensamos en el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia, pues Ahora, también yo tengo una trabajamos. inquietud. Dime. Paz, no me escuchó mi. Bueno, tengo una pregunta acerca del Apocalipsis 20:13. Dice, y el mar entregó los muertos Pilar. que habían en él, y la muerte y el Hades. ¿Están escuchando? ¿No oyen? Sí, señora. Sí, le estamos escuchando. Dice, bueno, sí, sigue diciendo, dice que en todo caso dice que el mar entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertos y el Hades entregó los muertos.
Entonces, mi pregunta es, si el Hades queda fuera de la tierra, yo sé que al Hades van todas las personas que se pierden, pero entonces la muerte y el mar, ¿qué es lo que entregan? La muerte entregó los muertos, ¿sí? Y el mar entregó los muertos que había en él, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Entonces ahí es donde, Bueno, donde digo yo gracias, cuáles son linda. esos muertos del mar y del... Gracias, Pilar, muchas gracias. Todos los muertos del mar son los muertos del diluvio, del Titanic, todas las cenizas de las personas que han cremado y que las han echado al río, al agua, al mar, pues el polvo del cuerpo de esas personas está en el mar. Y por esto el mar entrega cuerpos, entrega polvo, ¿sí? La tierra entrega sus muertos, pues entrega cuerpos, ¿sí? Y en el caso del Hades, pues entrega el alma y el espíritu. A esto se le llama la segunda resurrección, que las personas vuelven a ser incorporadas, su alma, su espíritu a su cuerpo, al cuerpo que tenía. Por esto, por allá existe otra cita en Eclesiastés, dice que polvo eres y Bueno, mi pastora. Y del polvo volverás. Pastor, bueno, pero es que mi pregunta es, el pastor Israel nos enseñó que el Hades no quedaba en la tierra, porque cuando sea el juicio del trono blanco, la tierra es destruida totalmente. Entonces, por eso él dice que él cree que el Hades queda fuera de este mundo. Entonces, ahí es donde mi pregunta. Sí, es verdad. Yo lo entendí así, pero yo digo... Es que el Hades... El polvo, y entonces el mar y la muerte. Por eso yo llevaba ese mismo de que eran las cenizas, pero entonces yo digo, bueno, allá al mar van las cenizas, pero el alma y el espíritu va al Hades. Y a la tumba va el cuerpo, pero es el polvo eres y al polvo verás, pero el espíritu y el alma van al Hades. Entonces decía, por ahí la solución es esa. Pero entonces decía yo, ¿de qué muerte habla y de qué mar habla? O sea, no, ahí era donde no entendía bien la cuestión. ¿Pero ya lo entendiste? En el mar está, el mar es también como un cementerio, el mar están los cuerpos, ¿sí? El polvo, la carne, la persona. Del mar vuelven a salir y son regenerados para poner resucitados, no regenerados, sino resucitados. Se reincorpora al cuerpo nuevamente a la persona, ¿sí? De la tumba, de la muerte, en caso de la muerte, pues todos los muertos es que resucitados, todas las personas, todos vamos a ser resucitados. Unos somos resucitados para vida y otros son resucitados para muerte y confusión perpetua, para condenación, para el día del juicio. Ahorita ya en las otras diapositivas les voy a mostrar un poquito eso. ¿Listo? Luz, yo tengo una pregunta. No te voy a dejar avanzar. Tranquila, Caterine, para eso tú pagas. Luz, a mí me enseñaron y quiero que me digas si eso es correcto o no. Digamos, una persona acá pierde un dedo, una mano, yo que sé, alguna extremidad de su cuerpo, pero a mí me dijeron que el alma sigue completa. O sea, realmente cuando haya el juicio, no sé, los que caigan al Hades, caen con el cuerpo completo, porque el cuerpo o sea, el cuerpo físico puede perder la extremidad, pero como tal el alma y el espíritu tienen todavía el cuerpo completo. ¿Eso es verdad? Sí, señora, es verdad. Por eso en el tiempo de Jesús fue usado para que las personas recibieran pues sus manos, pues dio a los mancos. ¿Qué les dio a los mancos? Pues sus manos, a los cojos, pues sus pies, para que las personitas pudieran pues tener su cuerpo completo, pero su alma nunca perderá pues su cuerpito espiritual, espíritu, su cuerpo interno, no pierde. Lo que se perdió fue la carne afuera, el cuerpo físico,
Pero pues para Dios no hay nada imposible, porque si vuelve y los saca del mar y los va a resucitar y los va a colocar allí. Y dice en Marcos 9:44 en adelante, dice que la persona irá con sus 2 manos, con sus 2 pies, con sus 2 ojos al infierno, ¿sí? Entonces, pues entendamos que el cuerpo, todo el cuerpo va a ser consumido en el fuego del infierno y junto con su alma y su espíritu. Entonces, al ser resucitado, pues una persona no tendrá excusas, es que no tuve mano o que no tuve pie, ¿sí? O de pronto se quiera justificar y que pobrecito yo porque nací así, ¿no? Aún en este tiempo Dios está haciendo milagros y puede hacer crecer las piernas de las personas que han perdido sus piernas por las minas antipersonas, ¿sí? Las minas quiebrapatas les dicen. Entonces las personas podrían, una persona que crea en estos milagros puede ir a orar y la persona puede hacerle crecer sus pies y sus manos, ¿sí? Dar vista a los ciegos. Todas estas señales las podemos hacer en el nombre de Jesús. ¿Listo? Quiero culminar estas diapositivas. No quiero que me queden a medias porque mañana voy a usar otras. Entonces, aquí en cuanto al convencimiento de pecado, de juicio y de justicia, pues nosotros hablamos de que hay unos libros, ¿cierto? Y también hablamos de que viene un juicio. Entonces vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Todos los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno según sus obras, que estaba escrito en sus libros. Todo lo que está grabado en ese libro es como coger una USB, una memoria USB y colocarla y mostrarle a la persona toda su vida. Todo quedó allí grabado. Y la persona, cuando enseñamos convencimiento de pecado, de juicio y de justicia, hay que hablarle de ese libro, ¿sí? Se le debe hablar que tiene ese libro y que dará cuentas en el día del juicio. ¿Listo? Esto se debe hablar en los 3 temas en cuanto a que el pecado está escrito en el libro, por causa del libro, lo que está escrito, la persona recibirá grados de castigo, causa de que la persona tenga convencimiento de justicia, pues ese libro puede ser borrado, ¿sí? En ese libro de las obras de cada uno se escriben 12 maneras de pecar. Dime quién habló. Yo, María, que ya encontré el de Daniel, 7:10. Léalo, linda. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí era ese? ¿O no? Sí, señora, es ese. Sí, señora, es ese. Muchas gracias. Ese habla del día del juicio y ahí está claritico, los libros son abiertos. Tanto el libro de la vida como el libro de las obras. ¿Sí? Muchas gracias, María, por esa diligencia de buscar la cita bíblica. ¿Listo? De nada, mi paz. Pues recordemos que aprendimos que viene un juicio, que en ese libro se escribe y que las personas pecamos, llegamos a pecar de 12 formas, ¿sí? Pecábamos por pensamiento, pecábamos por palabra, por obra, por omisión, por incredulidad, pecábamos por ignorancia, pecábamos por indiferencia, por complacencia, por necedad, por vista, por oído, por escritura, ¿sí? Estas son todas las formas de pecar que van a aparecer en ese libro. Son lo que va a determinar los grados de castigo que la persona va a tener. Por esto nosotros, cuando ustedes graben su video, acuérdense de todo esto que les he enviado. Ojalá les pueda enviar esta diapositiva mañana mismo. Dice que en el libro de las obras, en cuanto a Apocalipsis, que es un libro personal, un libro por cada uno. Es personal, es uno por cada uno.
es un registro contable. Se escribe a diario, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Todo se escribe, esas 12 formas de pecar se están escribiendo ahí. ¿Qué más está escrito en el libro? Que nos acordamos. Ahí está escrito la intención y la consecuencia. ¿Listo? Está escrito el pecado, la intención y la consecuencia. Entonces, no se nos puede olvidar. ¿Listo? Pastora. Dime, señor. O sea que el libro de las obras es personal. Mientras que la persona esté viva, puede ser transferible, pero después de que la persona muere ya es intransferible. Si muere sin Jesús, ¿no? Muere sin, ¿A qué se sin haber nacido de refiere? nuevo. ¿Cómo? ¿A qué se refiere de transferible? ¿Transferible que sea, traslada, que borra? Claro, mira, el libro de las obras es personal y se puede transferir cuando creo en Jesús. Es borrado por él, por la sangre de Jesús. Él pagó por mi pecado. Pero cuando una persona muere sin nacer de nuevo, ese libro de inmediato se convierte en intransferible. Ya no hay quien lo pueda pagar. Le toca a cada uno. Muy bien, muchas gracias, hermano. Buen aporte. De hecho, aquí en las diapositivas está. ¿Listo? Pastora, yo tengo una pregunta. Dime. En consecuencia, ¿sería como que por culpa de una mentira se perdió una persona o no entiendo consecuencia? Sí, Camilo, es todo el daño que causó el pecado, toda la consecuencia que dejó ese pecado, ¿sí? Entonces, ejemplo, un niño se robó un pan y por robarse ese pan se lo robó por hambre y entonces se lo robó por hambre y salió corriendo y entonces salió el tendero a coger al niño por el pan que se robó y mató en un carro, mató al niño, al tendero y entonces matando al tendero, entonces la persona que se murió, ese muerto, se lo van a contar también al que se robó el pan y quedaron los niños huérfanos y quedó la esposa viuda y la esposa entró en depresión y olvidó los niños y los niños cayeron en vicios y se generó una cantidad de desgracia detrás de robarse un pan y todo lo que está en esta vida por ese hecho que se cometió, ¿sí? Por ejemplo, Charles Darwin creo que es, él habló de la teoría del mono y que las personas vienen del mono, ¿sí? Una evolución. Y entonces todas las personas que le estén creyendo, ¿sí? Por los escritos de él, pues a él se le va a contar todos esos muertos, todas esas almas que creyeron en esa teoría. Entonces la consecuencia que dejó es que se perdieron muchos por causa de él. ¿Listo? Todo pecado trae consecuencias. La principal consecuencia fue la... Pastora, pregunta. Vale, gracias. Cuando usted trabaja sobre el libro de las obras y usted le enseña a alguien de este libro, la persona en fe acude a pensar en Jesús, porque recordemos que las personas no conocen este libro, mucha gente no sabe que tiene este libro, ¿sí? Entonces este es el expediente que se escribe el delito y su gravedad, ¿sí? Las personas son resucitadas y serán sentenciadas a la segunda muerte. Cada pecado tendrá su respectivo castigo, ¿sí? Allá habrá grados de castigo de acuerdo a la gravedad del pecado también. Para algunos será más leve, pero de todas maneras es terrible ir al infierno, ¿no? Como lo que dice en la Biblia, que los que no estén marcados no pueden comprar ni vender ni nada, ni ir al médico ni comprar. Discúlpeme, por allá estoy oyendo una conversación de Sofía. Entonces, bueno, esta cita bíblica yo creo que también deben de estar pendientes, Daniel 12:2.
Juan 5:29 dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pastora, Daniel 12:2. Dime. Una pregunta, pastora. Dime. Sí, una pregunta. Pastora, Pregunta. sobre el libro de las obras, quiero que me aclare un punto. En el que ha escrito todo lo malo o todo lo bueno, que queda igual, todo revuelto, lo bueno y lo malo que hizo la persona en el libro de las obras. Hasta antes de nacer de nuevo, todas las mejores obras fueron trapos de inmundicia. Ah, ya. La persona lo medio bueno que hacía lo borró con toda su maldad. ¿Sí? Siempre hicimos lo malo. Un árbol malo da fruto malo. Entonces ahí en el libro, hasta antes de borrar, va a aparecer todo malo. ¿Listo? Me tomé el trabajito de que le quedara. No queda borrado el libro, ¿cierto? Cuando ya cuando la persona nace de nuevo ya queda borrado el libro, ¿cierto, pastora? Sí, señora. Esta es la explicación que les estoy dando. Amén. Sí, sí. Que ahí queda, que las personas comprendan que la persona puede tener borrón y cuenta nueva. Dios es justo. Dios no va a echar a nadie al infierno. Cada persona podría evitar la condenación con un verdadero arrepentimiento de una verdadera conversión. ¿Sí? El no haber nacido de nuevo le da a la persona este destino final. Que la persona va a ir a ser condenada, enjuiciada, según también lo que está en su libro, y que la persona pues debe saber que tendría la oportunidad. Dice, cada persona debe ser consciente de que tenía un Salvador, ¿sí? Que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, pero cada persona debe ser consciente. Allá en Mateo 7:21, las personas dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartados de mí al fuego eterno. ¿Sí? Entonces es terrible que la persona conoció y sabía que había un Salvador, pero nunca nació de nuevo. Porque pues el libro lo contará todo. Este libro de la vida de cada persona va a contar todo. Lo que está escrito es lo que vale. Lo que escrito está. ¿Sí? Entonces, por eso cada persona debe saber que ante tan grave problema hay una solución. Tenemos un borrador y cada persona consigue borrar su libro, borrar su expediente incriminatorio con solo perdonar. Si la persona perdona, ¿sí?, a quienes le hayan ofendido, tiene el privilegio de que la sangre de Cristo sea aplicada en su libro. Y si la sangre de Cristo ha sido aplicada en su libro, entonces la personita, por haber perdonado, le serán perdonadas todas sus ofensas que causó ante Dios. Cada persona tiene la oportunidad de tomar este borrador por la fe en la sangre de Jesús. ¿Sí? Cada personita. Recuerde que estas diapositivas le van a quedar a usted para que usted trabaje todo este tema. ¿Sí? Ya así como yo estoy hablando, pues usted también puede hablar y explicarle a otros. ¿Listo? Pero pues hay que entender que hay un grave problema, pero también hay una solución. Y es que tenemos un borrador. Y lo único que impide que la sangre de Cristo sea aplicada sobre ese libro es que la persona no haya tenido un verdadero arrepentimiento, no haya tenido una verdadera conversión, no haya perdonado a quienes le hayan ofendido, a quienes le debían. Si una persona no ha perdonado, no puede ser perdonada. Es decir, no le puede ser borrado su libro. O sea, pastora, Por que eso, hay tres, qué pena que te interrumpa. Entonces, que hay tres cosas muy importantes. Arrepentirse, convertirse y perdonar, pedir perdón. sí, señora. 4. Sí, Okay. señora, muy bien.
Todo lo que quiere una persona para que su libro sea borrado, que la persona le enseñen que tiene un libro. Pero ¿cómo se puede borrar? Si ya me están diciendo que hay un borrador, ¿cómo se puede borrar? Lo primero que hay que hablarle a una persona es que debe perdonar. Y de hecho, cuando la persona perdona a la que le ha ofendido, ya procede al arrepentimiento y procede a la conversión. Procede en el sentido de que pide que le sea borrado su libro, pero hay que enseñarle a la gente que tiene este libro, ¿sí? Porque muchas personas no han borrado ese libro, no lo han borrado. ¿Por qué no lo han borrado? Porque no conocen que lo tienen. Y hay que enseñarle a la gente que está este expediente incriminatorio que en cualquier momento la persona se muere y entonces la persona va a ser perdonada. ¿Listo? De todas maneras, en otra diapositiva les voy a explicar el proceso del perdón, del arrepentimiento y la conversión, que esos son temas que comenzamos mañana. ¿Listo? Ya vimos las primeras 3 preguntas, después vimos los 3 convencimientos, ahora vamos a pasar a ver el perdón, el arrepentimiento y la conversión. ¿Listo? Para terminar pues nuestra cartillita y pues así podamos estar conscientes de qué es lo que dice nuestra cartilla. ¿Listo? Es necesario que vean, ahí yo puse las goticas que caen sobre el libro, porque pues si la persona perdona, puede ser perdonada. Lo que está escrito queda en el borrador. Todo lo que está escrito queda en el borrador. Si usted escribe con tiza y cuando borra, pues la tiza quedó en el borrador. Si usted escribe con marcador desborrable, cuando borra se va a dar cuenta que la tinta quedó en el borrador. Si escribe con lápiz y va a borrar en el cuaderno, pues se da cuenta que sale la basurita del lápiz. O sea, sale las moticas, ¿sí? Entonces, cuando cae la sangre de Jesús sobre este libro, pues la mugre queda ahí en la sangre, desaparece este libro porque es remitida, trasladada por medio del sacrificio de Jesús, la transferencia que decía Ricardo, ¿sí? Ya tiene ese privilegio. Cada persona que borró con perdonar tiene un verdadero arrepentimiento, comienza de ceros, ¿sí? Hay borrón y cuenta nueva, la persona comienza de ceros. Cada persona, al ser convencido de justicia, valora la muerte de Jesús, valora la vida, nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Todos sus padecimientos los valora y pensar que fue desangrado este hombre, totalmente desangrado, para borrar mi libro. ¡Qué maravilloso sacrificio! Ya ahora vivimos en valoración, en agradecimiento, en cuidado de esta salvación tan grande. ¿Listo? Los pecados son arrojados a lo profundo del mar. No se le olvide eso. Yo ya se lo había explicado en las primeras diapositivas de que el pecado tiene peso, color, volumen, olor y es tan pesado que va a lo profundo del mar. ¿Listo? También di las páginas, todas las páginas anteriores, pues quedaron borradas, ya quedan atrás y de ahí en adelante se comienza a escribir lo nuevo. Ya no se va a escribir el pecado. ¿Qué es lo que se escribe? Se escribe la obra, la intención y la consecuencia. ¿Cuál obra? El video que usted va a hacer, la santidad que ahora vive, la enseñanza que le da a las personas, ¿sí? Se escribe la obra, pero aparte de la obra también se escribe la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Con qué intención usted va a enseñarle a una persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted quiere con la persona? ¿O a dónde? ¿Cuál es su objetivo? Ahí va a aparecer la intención y la consecuencia que deja. Si esa persona fue salva, esa persona entendió o no entendió, ¿sí? Porque todo esto pues se escribe ahí. Entonces, esto en el caso de una persona ya nacida de nuevo, se sigue escribiendo el libro de las obras, pero se le sigue escribiendo ahora lo nuevo. Dice, cada persona seguirá escribiendo su historia para el reino de los cielos. Cada personita nacida de nuevo
sigue escribiendo su historia. Lo escrito es para que la persona sea recompensada, ¿sí? Según sus nuevos hechos en Cristo. Ahora sí lo que decía Sol, sus obras nuevas, sus obras buenas. Si el árbol es bueno, su fruto de ahí en adelante es bueno. Y se va a escribir, se le va a llamar la obra. ¿Listo? El fruto de salvación. Entonces, por esto es importante que cada uno sepa que hay un antes y un después y que debemos vivir el después, nacidos de nuevo, vivirlo en Cristo, en santidad, en obediencia, en amor y en todos los para qué. Acuérdense, todos los para qué que les enseñé para qué se nace de nuevo. Ahora sí vivimos para tener una vida nueva. ¿Listo? La obra de cada uno será aprobada por fuego, que es lo que dice, si es de madera, de heno, de hojarasca, pues cada uno puede empezar a trabajar la nueva vida en Cristo. ¿Cómo es que va a enseñar? ¿Listo? También pues nos acordamos de que habíamos hablado de 5 libros, ¿sí? Que estaba la Biblia, el libro de las obras, el libro de la vida, el libro de las memorias y el libro de la verdad. ¿Listo? Esto pues la persona busque la manera también de enseñarlo. Cuando le dan la oportunidad como ustedes me la dieron a mí, pues es muy bonito porque empezamos a enseñar todo el tema en secuencia. ¿Listo? Una promesa linda, dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo no me acordaré de tus pecados. Es lindo, lindo saber que Dios nos ha dado una vida nueva. Tenemos borrón y cuenta nueva. Cuando las personas siguen usando su libro, en nacidos de nuevo lo usan para el tribunal de Cristo. Y cuando no han nacido de nuevo, se usará el libro para el juicio final. ¿Listo? Entonces, ahí aprendemos algo y es que Jesús es el juez de vivos y muertos. Si Jesús es el juez de vivos y muertos, muestra la Biblia en Hechos 10:42, el juez será para vivos en el día del juicio, en el día del tribunal, y para muertos en el día del juicio final. Dime, Isabel García. Qué pena, pastora, me hace el favor y devuelve la diapositiva anterior, que no me alcancé a tomar fotico. Gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces a las personas debemos enseñarles que hay un juez que es el juez de vivos y muertos. Aquí a esta diapositiva le voy a añadir Daniel 7:10, no me acordaba de esa cita. Daniel 7:10 me sirve para esta diapositiva también, que hay un juez y que los libros serán abiertos y que el juez de vivos es los salvos y el juez para muertos es los condenados. ¿Listo? Entonces, él tendrá 2 eventos, el día del juicio final y el tribunal de Cristo. Este juez, llamado Jesucristo, el juez de vivos y muertos, tendrá 2 eventos, el juicio final y el tribunal de Cristo. Esto sucederá en un mismo día o en un mismo tiempo, porque no sabemos si en un día juzga a todos, pues para el Señor un día es como 1000 años, entonces pues puede ser un solo día, pero pues también puede tomársele más por... Hay una diferencia en cuanto al tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para los salvos y es para recompensas, ¿sí? Porque seremos recompensados. Y el juicio final, pues es para la persona que ha sido condenada, será sentenciada, ¿sí? A la segunda muerte, por la eternidad, a perpetuidad. La persona va a vivir la condenación de acuerdo a lo que está en su libro. Y también las recompensas para los salvos también aparecerá de acuerdo a ese libro.
¿Listo? Pues aquí terminamos. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Listo? En Mateo 25, 41, 46 también dice que entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, pues, hemos culminado esta retroalimentación sobre convencimiento de pecado, de juicio, de justicia, aprovechando que gracias a Dios hemos sido muy entendidos, han preguntado, han resuelto las inquietudes y pues ya están listos para poder grabar su video y seguir trabajando como obreros aprobados. Mañana seguimos con los restos de temas y pues vamos a orar para quedar despedidos. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, a ti yo te doy, Señor, inmensas gracias por este privilegio que nos das de haber estudiado este curso, de haber aprendido estos temas. En el nombre de Jesús, por favor, recuérdale estos temas a cada uno, el para qué nacer de nuevo, el qué no es nacer de nuevo, el qué es nacer de nuevo, el qué es el convencimiento de pecado, el qué es convencimiento de juicio, qué es convencimiento de justicia. Recuérdales, Padre, con tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo hable sus conciencias, Señor. En el nombre de Jesús, salva la vida de cada uno, Señor. Y hágales en el nombre de Jesús estar preparados para el arrebatamiento. Se lo pido, Señor Padre nuestro, en salvación para cada uno, Señor. No permitas que se desvíe ninguno, no permitas que este conocimiento quede como un conocimiento más en sus archivos, en su mente, en su corazón, sino que sea algo que pongan por obra y que realmente trastorne sus vidas y que realmente los lleve a salvación. Yo te pido por la vida de Isabel García y toda su familia, su esposo, sus hijos, por la vida de Andro Erazo, su casa, su familia, sus padres. Le pido por Ángela Martínez, Señor, sálvala por favor a ella, su casa. Le pido por Angélica Torres, por Daniela, por Brandon Ramírez, por Camilo, por Carmen Cárdenas. Yo le pido que tú los salves, que tú los enseñes, que tú les ministres. Por Diosa Romero, Señor, por Edwin Romaña, por Yanica Camacho, Señor, sálvales, ministrales, enséñales. Por favor, por Lady Valenzuela, su esposo, sus hijos, sus hijas, Señor, sálvales, organízales. Por María Alexandra, por María Briñez, por María Pilar Burgos, por Minella Ríos, Señor, organízales, bendígales, sálvales a ellas, a su parentela. Por Patricia Valenzuela, su esposo, sus hijos, sálvale, bendígale a sus padres, su parentela, a su mamá, salva, Señor. Por Ricardo Cuervo, por su parentela, por Sofía Rivera, por Sol Pulido, Señor, por mi familia, Señor, sálvanos, sálvanos, organízanos, enséñanos, háganos ser obreros aprobados, háganos trabajar en su viña, Señor, más y más. Nosotros no tenemos por tardanza la venida de Jesús, esperamos ser recogidos, esperamos ser llevados al reino de los cielos, esperamos el arrebatamiento, Señor. Señor, necesitamos hallar gracia delante tuyo, más y más. Múdanos con el Espíritu Santo, más y más. Regenera la vida de cada uno. Da ese nuevo nacimiento, esa vida nueva en Cristo, borrón y cuenta nueva. Ministra las conciencias de cada uno. Muéstrale su condición, Señor. La familia Garcés, todos y cada uno, Señor, aquí puede aprender más y más para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Obra en salvación y enseña mucho más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Muchas Así sea gracias, hecho. pastora. Dios los bendiga, Amén, gracias. pastora, gracias. Gracias, pastora y hermanos. Gracias. Bendiciones. Pastora, Dios la bendiga.
Gracias, Dios amén. les bendiga, les guarde. Todos los hermanos, La Dios gracia, bendiga. la paz, la misericordia de Dios sea sobre cada uno. Amén. 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 Gloria Pastor, sea a muchas Dios. gracias. Paz. Pastora, yo tengo Pastora una Luz. pregunta. Dime, Minella. Hola, Paz, qué pena molestar. La Paz, es que cómo haría para ponerme o para entender mejor esta clase. Quedó grabada. Te la vamos a Ah, enviar para que la listo. mires. Ay, sí, Paz. Bueno, listo. Es que no me pudieron dar la terapia más temprano y... Sí, señora. Listo. Bueno. Gracias, Paz. Pastora, Dios yo tengo una bendiga. pregunta antes de irnos. Dime, Camilo, Camilo fue que me El habló. video, sí, señora. ¿El video tiene que ser de los últimos 3 convencimientos o de todo el curso? Ojalá los 3 convencimientos. Nomás de los 3 convencimientos, ¿sí? Sí, aunque si usted quiere dar todo, mucho mejor. Con eso se ve cómo Bueno, aprendió. bueno, señora, gracias. Dios la bendiga. Los felicito por tomar este curso intensivo. Ya se nos acaba el viernes y pues aprovechémoslo, a aprender y hacerme todas las preguntas y a seguir creciendo. ¿Listo? Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana.